Bienvenidos a Ruta 2018, El Debate. El triunfo del pasado 1 de julio de Andrés Manuel López Obrador y de su partido Morena cambia el panorama político en México. Aunque López Obrador obtuvo el triunfo más holgado en 3 décadas, no se rompió el récord de participación ciudadana que alcanzó el 63.42%, mientras que en 1994 llegó al 77%. Pero el que la izquierda llegue al poder presidencial por primera vez en México ya lo dice todo. Fueron elecciones históricas. Le invito a que nos acompañe. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestros analistas esta noche. Muchas gracias a José Antonio Sosa Plata, consultor en comunicación política, por la firma a Apoyo 360. Nuevamente, gracias. ¿Qué tal, Estela? Lo mismo a Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno y de Transformación Política del TEC de Monterrey. Muchas gracias. Muchas gracias. Ex miembro del Instituto Federal Electoral en aquel tiempo, porque hoy nos acompaña, gracias Arturo, Eduardo Hushim, que también es un experto en estos temas, ex consejero del Instituto Electoral de lo que era el Distrito Federal. Escritor y periodista. Muchísimas gracias, Eduardo, a los tres. Y primero, la expectativa antes de la votación era que habría mucha más de la que hubo. No le llegamos al 94. ¿Por qué nos quedamos tan cortos en esta expectativa, Eduardo? Bueno, yo creo que en realidad fue una votación muy alta, altísima diría yo, y lo que de esto obtuvo López Obrador pues es extraordinaria. Los 30 millones de votos son algo que no se había visto en ese país. De modo que yo creo que sí, que la participación fue masiva, a pesar de no haber alcanzado aquello que tuvo el impulso, como recordamos, el impulso del miedo, ¿no? De 94, de todo lo que pasó, que fue dramático, fue grave, puso al país en crisis. Y a esto, creo yo, obedeció aquella votación que es la única que yo recuerdo que haya superado por poco a la votación actual. Buena la votación, la participación ciudadana. Muy buena. Nunca pensé yo, y así lo dijimos en varios espacios, que alcanzaría arriba el 70% como era la expectativa. Esa hubiera estado mucho mejor, pero demostraba que la sociedad sí quería mandar un mensaje a la clase política, a los partidos, a la situación que estaba viviendo. Arturo. 94 sí fue una situación excepcional. Yo sí creí que estábamos muy lejos de eso, pero sí pensé que íbamos a llegar al 67%, que era un poco el estimado de empalmar tantas elecciones locales con la federal. Llegamos a una respetable participación muy grande, estoy de acuerdo con Eduardo, es muy grande, y además permite comparar muchas cosas. Más o menos andamos como hace 6 años, poquito arriba de hace 12 años, y sí nos permite comparar la fuerza política en número absoluto de votos de cada uno de los partidos. Bien, el INE que había sido muy cuestionado en el pasado, ¿qué papel, cómo calificarías pues al INE y desde luego el papel del Consejo, José Antonio? El INE es uno de los mejores papeles que se hayan visto por la capacidad de organización, por toda la didáctica que utilizó para quitar muchos temores, desde cosas aparentemente tan sencillas como el lápiz hasta cuestiones ya muy grandes como el robo de votos. Entonces, me parece que el saldo para el INE es de los mejores y esto da tranquilidad. Tenía blindada de alguna manera con todo su trabajo esta elección. Arturo. Mira, yo creo que más que el día de la jornada electoral, que las cosas salieron bien, la forma como el INE encaró las elecciones concurrentes, ponerse de acuerdo bien con 30 órganos locales electorales, coordinar la impresión y todos los procesos técnicos de que se requieren no nada más a nivel nacional, sino también a nivel local. Yo creo que desde ahí estuvo bien organizada la elección. Claro, como siempre, las casillas no necesariamente abrieron a la hora que tenían que abrir. Como siempre, pues, por los nuevos cambios, el PREP arrancó más tarde y terminó de darnos información más tarde. Y son cuestiones que tienen que ver tanto con la ley como con la forma específica como se hicieron las cosas. Eduardo, y además menciona Arturo a los organismos estatales. ¿Qué piensas del papel del INE y de los estatales? Yo veo al INE como lo que se esperaba. Lo que se esperaba, una correcta organización de las elecciones, un papel relevante en ese aspecto.
Pero en cuanto a su papel como árbitro, a mí el Instituto Nacional Electoral me deja a deber mucho. Creo que ahí fracasó el INE y por fortuna hubo esta contundencia de la votación hacia un solo partido que yo creo que salva mucho de ese prestigio del INE. Pero como árbitro y como fiscalizador, me parece que el INE ha quedado a deber de los otros años y en este también, aunque veremos qué ocurre con la fiscalización. ¿Y los estatales? Los estatales, una de las cosas que tendrían que atenderse en la próxima reforma electoral, cuando quiera que eso ocurra, es un elemento fundamental. El INE es el que nombra a los órganos políticos electorales locales, pero es el gobierno del Estado el que les paga, es el Congreso del Estado el que determina el presupuesto y es el gobernador el que suelta o jala según sean sus conveniencias y las presiones que quiere ejercer sobre los consejeros estatales. Yo creo que esto debe cambiar. Claro. ¿Reforma electoral sí o no? ¿Y qué hay que reformar? Y te pregunto de una vez por los independientes, que es un tema, por ejemplo. Primera parte, reforma electoral sí. Quedó demostrado que sí teníamos blindada la jornada electoral de alguna manera, pero todo el proceso mostró sus grandes deficiencias. Uno, la sobreregulación sigue afectando verdaderamente que la democracia fluya como tiene que hacerlo. Lo que vimos fue un agotamiento o diríamos el fracaso de las campañas electorales y por lo tanto el fracaso de las enormes cantidades de dinero que nos está costando la comunicación, no solamente en torno a los procesos electorales, sino la comunicación política en general. Entonces, esto tiene que transformarse porque las campañas no se están ganando de la manera en que pensábamos que se hacía a través de campañas con spots. Entonces, esto no puede seguir sucediendo. Y tercero, los independientes, por supuesto, que quedó en evidencia desde antes y se dijo en muchos espacios que esa ruta de poner tantas trabas, tantas dificultades, lo único que iba a hacer es conducir una figura tan interesante y tan atractiva al fracaso como se acaba de mostrar. Pero pondría fracaso entre comillas y habría que discutirlo, porque 5 millones de votos es una cantidad que no se puede dejar de analizar lo que significa para el país, lo que significa para el futuro del sistema político. Y un auténtico independiente como Kumamoto se queda fuera, Arturo. Sí, a ver, yo creo que hay varias cosas en términos de la reforma electoral. Coincido completamente con Eduardo en términos de que sí se requieren una serie de cambios importantes y hay que distinguir funciones y atribuciones de no nada más el INE, sino del INE y del Tribunal Electoral, porque finalmente con la nueva norma todo lo que es el arbitraje pasa por el INE, pero nada más pasa, el que decide es el tribunal. Entonces el arbitraje ya no está en manos del INE como estaba anteriormente. En materia de fiscalización tenemos un problema muy serio, hay demasiado dinero que la gente percibe que se está metiendo en las campañas y que no fiscaliza el INE o que no puede, o porque no tiene ciertas atribuciones, o porque lo esconden muy bien, y ahí hay un vacío que sí nos deja a deber, aunque el INE encuentra dinero que no declaran los partidos, y eso son buenas noticias, pero la percepción es todavía más compleja. Y ahí sí, en términos del arbitraje, pues el Tribunal Electoral también tiene mucho que decir. En materia de los independientes, yo tendría cuidado, porque finalmente hubo hasta 500 candidatos independientes sumando todas las elecciones locales. O sea, se pudo. Tuvimos un presidencial llegado de la manera más irregular posible, vía tribunal. Y la otra que llegó, Margarita, se baja a la mitad de la campaña. Entonces, a nivel presidencial sí es una cuestión completamente difícil. Pero que no hayan ganado diputaciones o senadurías, sí también le deja a uno el sabor de que algo pasó que no está fluyendo bien. Eduardo. Bueno, en los independientes yo creo que el caso del Bronco lo que hizo fue poner de relieve la incompetencia en muchos de los casos que ha tenido a su cargo el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, concretamente la Sala Superior. Creo que haber permitido, más bien propiciado, que el Bronco llegara
a la boleta electoral es una de las fallas de este tribunal, que por cierto fue por votación dividida, eso también hay que decirlo. Pero es uno de los hechos que más insólitos en este proceso electoral, y allí hay que decir que el INE funcionó bien como árbitro, porque evitó hasta donde le fue posible, dentro de sus atribuciones, que el Bronco pudiera llegar. Pero el tribunal, francamente, cometió una pifia grave en este asunto que contribuyó a su ya de por sí erosionado prestigio de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y les va a tocar nada más y nada menos que enfrentar las impugnaciones que hay en este proceso. Con respecto a la reforma electoral, Eduardo. Pues bueno, sí, la reforma electoral, yo creo que hay cosas que hay que atender. Ya apunté una hace un momento. Otra que me parece fundamental es la que tiene que ver con la fiscalización. Okay. La fiscalización estaba muy larga en la etapa anterior, pero la reforma que hizo es acortar demasiado. Entonces, en vez de optar por el punto medio, del ni muy, muy, ni tan, pues resulta que lo hicieron demasiado estrecho, y sí meten en graves problemas a los fiscalizadores del INE. Claro, ahora, ¿habrá reforma antes del 21 o no? ¿Qué sentido opinas? de conveniencia política. La pregunta habría que hacerla no en esta mesa, sino al presidente electo, porque si el presidente electo, teniendo mayoría y la posibilidad de lograr una mayoría calificada, entonces puede hacerla en el momento que lo considere conveniente. Y si alguien mete una iniciativa y no le conviene, pues obviamente que la van a frenar. Hacer una reforma, por ejemplo, en donde la gente tiene focalizado uno de los temas del dinero, que es el financiamiento público de los partidos, pues ahora le pega directamente a su partido. Y le quitaría, si le redujeran ahorita el financiamiento público de los partidos, la oportunidad de hacer que Morena crezca orgánicamente, que se comunique bien, que tenga los recursos para ser un gran partido político. Independientemente de que le convenga o no a tal o cual partido, debe reducirse. Porque la realidad es que tenemos partidos ricos en medio de una sociedad que por lo menos la mitad es pobre. Claro. Entonces, yo creo que no es bien visto por la sociedad. El financiamiento público debe reducirse. Pero además hay otros aspectos que tendría que revisarse si conviene legislar. Por ejemplo, los parientes en los puestos públicos que son postulados sobre todo por los esposos, los padres, los hermanos. Creo yo que eso no es sano para la democracia. No es nada más los parientes aspirando al poder, sino es la misma norma que permite que el gobernador siga teniendo recursos para poder influir en las elecciones. Entonces, el caso de Morelos fue escandaloso y así es lo que... ahí sí se requiere una reforma electoral muy de fondo. Muy de fondo y urgente, pero vamos a ver qué dicen los hechos en los próximos meses ya. Muchísimas gracias, José Antonio, siempre, Arturo, y muchas gracias, por supuesto, a ti, Eduardo. Encantado. Gracias a ustedes.